Cleopatra y Marco Antonio, una historia de amor, poder y tragedia. Por Anónimo. Los orígenes del encuentro. En el cálido verano del año 41 a.C., las calles de Tarso, en la actual Turquía, bullían de expectación. El poderoso triunviro romano Marco Antonio había convocado a la reina de Egipto, Cleopatra VII Filopator, para interrogarla sobre su lealtad durante las recientes guerras civiles romanas. Lo que comenzó como una reunión política terminaría convirtiéndose en una de las historias de amor más célebres y trágicas de la antigüedad. Cleopatra, entonces de 28 años, ya había demostrado ser una gobernante astuta y ambiciosa. Descendiente de la dinastía ptolemaica, fundada por uno de los generales de Alejandro Magno, había logrado mantener la independencia de Egipto en un mundo cada vez más dominado por Roma. Años antes, había seducido a Julio César, convirtiéndose en su amante y madre de su hijo Cesarión. Tras el asesinato de César en el 44 a.C., Cleopatra había regresado a Egipto, donde gobernaba como una monarca helenística con aspiraciones divinas. Marco Antonio, por su parte, era un brillante general romano de 42 años, conocido tanto por su valor en el campo de batalla como por su carácter apasionado y su gusto por los placeres. Tras la muerte de César, se había aliado con Octavio, el futuro emperador Augusto, y Lépido en el segundo triunvirato, dividiendo entre ellos el control del vasto territorio romano. A Antonio le había correspondido el gobierno de las provincias orientales, incluyendo Egipto. El encuentro en Tarso. Cuando Cleopatra recibió la convocatoria de Antonio, comprendió inmediatamente la importancia del momento. Roma necesitaba el grano egipcio y las riquezas del Nilo, mientras que ella necesitaba el apoyo de Roma para asegurar su trono. Con su habitual sentido del drama y la teatralidad, decidió que su entrada en Tarso debía ser inolvidable. Las crónicas relatan que Cleopatra navegó por el río Cirno en una barcaza dorada con velas púrpuras, decorada con flores exóticas y perfumada con inciensos orientales. Vestida como la diosa Afrodita, reposaba bajo un dosel bordado en oro, mientras hermosas doncellas vestidas como ninfas manejaban los remos y jóvenes esclavos agitaban abanicos de plumas de pavor real. La música de arpas y flautas acompañaba su avance, y el humo de los inciensos se extendía por las orillas, atrayendo a multitudes asombradas. Marco Antonio, quien había organizado un gran recibimiento, se encontró esperando solo en la plaza pública mientras todos los habitantes de Tarso corrían a presenciar la llegada de la reina egipcia. Cuando finalmente Cleopatra desembarcó, no fue ella quien acudió ante él, como dictaba el protocolo, sino que envió una invitación para que Antonio cenara en su barcaza aquella noche. El banquete fue el primero de una serie de encuentros en los que la reina desplegó todo el lujo y refinamiento de la corte ptolemaica. Según Plutarco, en uno de estos festines, Cleopatra disolvió una perla de valor incalculable en vinagre y la bebió, demostrando la opulencia de Egipto. Antonio, acostumbrado a la rusticidad militar y a las intrigas romanas, quedó deslumbrado no solo por la belleza de la reina sino también por su inteligencia, cultura y capacidad de conversación. El idilio en Alejandría. Lo que comenzó como una maniobra política pronto se transformó en pasión. Antonio, cautivado por Cleopatra, aceptó su invitación para pasar el invierno en Alejandría. Allí, en la magnífica capital ptolemaica con su famosa biblioteca y su imponente faro, el romano se sumergió en un mundo de placeres refinados y ceremonial cortesano. Juntos formaron lo que llamaron el Club de la Vida Inimitable, un círculo de amigos dedicados a la búsqueda del placer y la belleza. Organizaban suntuosos banquetes, cacerías, competiciones atléticas y expediciones nocturnas por los barrios populares de Alejandría, donde, disfrazados como plebeyos, observaban la vida de la gente común y a veces gastaban bromas a los transeúntes. Antonio adoptó las costumbres helenísticas, vistiendo ropas griegas en lugar de la toga romana y participando en ceremonias religiosas egipcias, lo que escandalizaría a sus compatriotas. Para Cleopatra, esta relación representaba la oportunidad de asegurar la independencia de Egipto y posiblemente expandir su reino hasta las dimensiones que había tenido en tiempos de los faraones. En el 40 a.C., Cleopatra dio a luz a los gemelos de Antonio, Alejandro Helios y Cleopatra Selene, cuyos nombres, Sol y Luna, reflejaban las ambiciones cósmicas de sus padres. Sin embargo, la idílica vida en Alejandría sería interrumpida por los asuntos de Roma. El matrimonio y las donaciones de Alejandría. Las tensiones en Roma obligaron a Antonio a regresar a Italia, donde, para estabilizar su alianza política con Octavio, se casó con Octavia, la hermana de este. Durante varios años, Antonio dividió su tiempo entre sus deberes en Roma y sus campañas militares en Oriente, mientras Cleopatra gobernaba Egipto y criaba a sus hijos. En el 37 a.C.,
Cuando preparaba una campaña contra los partos, Antonio convocó nuevamente a Cleopatra, esta vez en Antioquía. El reencuentro reavivó su pasión, y la reina quedó embarazada de otro hijo, que nacería como Ptolomeo Filadelfo. Además, Antonio tomó entonces una decisión trascendental: reconoció oficialmente a los gemelos y a Cesarión como sus herederos y los de César, respectivamente. La ruptura definitiva con Roma se produjo en el 34 a.C., cuando, tras una campaña parcialmente exitosa contra Armenia, Antonio celebró un triunfo no en Roma sino en Alejandría, una grave afrenta a las tradiciones romanas. En una ceremonia grandiosa conocida como las Donaciones de Alejandría, Antonio y Cleopatra aparecieron sentados en tronos de oro sobre una plataforma plateada. Ella vestía las sagradas vestiduras de la diosa Isis, mientras que Antonio se presentaba como Dioniso Osiris. Ante la corte y el pueblo alejandrino, proclamaron a Cesarión como rey de reyes y legítimo heredero de César, nombrándolo CEO gobernante de Egipto junto a su madre. A los hijos que habían tenido juntos les otorgaron territorios que aún estaban bajo control romano. Alejandro Helios recibió Armenia, Media y Partia, Cleopatra Selene obtuvo Cirenaica y Libia, y al pequeño Ptolomeo Filadelfo le correspondieron Siria y Cilice. Estas donaciones eran, en realidad, una reorganización del Oriente romano bajo la égida de la dinastía ptolemaica, un claro desafío a la autoridad del Senado y de Octavio. Antonio, además, había repudiado a Octavia y contraído matrimonio con Cleopatra según las leyes egipcias, aunque tal unión no tenía validez en Roma. La propaganda de Octavio y la guerra civil. Octavio, el astuto heredero de César, aprovechó estos actos para iniciar una campaña de propaganda sin precedentes contra Antonio. Lo presentó ante el pueblo romano no como un general victorioso sino como un hombre esclavizado por una reina extranjera, que había abandonado las virtudes romanas para sumergirse en lujos orientales y cultos bárbaros. La propaganda octaviana retrataba a Cleopatra como una hechicera lasciva que había embrujado a Antonio, convirtiéndolo en un títere de sus ambiciones imperiales. Se difundieron historias sobre orgías desenfrenadas, riquezas malgastadas y planes secretos para trasladar la capital del Imperio de Roma a Alejandría. También se acusó a Antonio de haber traicionado los secretos de Estado y entregado bibliotecas romanas a Cleopatra para compensar los textos perdidos en el incendio de la Biblioteca de Alejandría. En el 32 a.C., Octavio obtuvo ilegalmente el testamento de Antonio y lo leyó públicamente en el Senado. El documento, que estipulaba que Antonio deseaba ser enterrado junto a Cleopatra en Alejandría, incluso si moría en Roma, fue presentado como prueba definitiva de su traición a la patria. El Senado declaró la guerra, no a Antonio, que seguía siendo ciudadano romano, sino a Cleopatra, caracterizada como una amenaza extranjera. La batalla de Accio. Los amantes reunieron sus fuerzas en Grecia durante el verano del 31 a.C. La flota egipcia, compuesta por pesados buques de guerra equipados con torres para arqueros y catapultas, se enfrentó a las ligeras y maniobrables liburnas romanas en el Golfo de Ambracia, cerca del promontorio de Accio. El 2 de septiembre, las flotas tomaron posiciones. Marco Antonio comandaba el ala derecha, mientras que el almirante Publicola dirigía la izquierda. Cleopatra permaneció en la retaguardia con 60 naves egipcias y el tesoro real. La estrategia de Antonio era romper la línea enemiga y después envolver los flancos, pero la superioridad táctica de Agripa, el brillante general de Octavio, pronto se hizo evidente. Tras varias horas de combate indeciso, Cleopatra observó que se abría un hueco en la línea romana y ordenó a su escuadra navegar a través de él hacia mar abierto, desplegando las velas púrpuras para aprovechar el viento favorable. Antonio, al ver la maniobra, abandonó su buque insignia y, junto con algunos oficiales fieles, abordó una rápida pentarreme para seguir a la reina. Este movimiento, interpretado como una huida por sus tropas, desmoralizó a las fuerzas antonines. Muchos capitanes se rindieron, mientras que las legiones terrestres, al ver perdida la batalla naval, pasaron al bando de Octavio días después. Los últimos días en Alejandría. Antonio y Cleopatra lograron escapar a Egipto, pero sabían que su derrota era solo cuestión de tiempo. Durante el invierno del 31 al 30 a.C., mientras Octavio consolidaba su control sobre las provincias orientales y se preparaba para la invasión de Egipto, la pareja vivió sus últimos meses juntos en Alejandría. Según las fuentes clásicas, estos meses estuvieron marcados por episodios de melancolía y excesos. Antonio, abatido por la derrota y posiblemente por la sensación de haber traicionado sus deberes como romano, alternaba entre periodos de aislamiento, llegó a construirse una cabaña solitaria en el puerto que llamó su Timoneum, en referencia al misántropo ateniense Timón, y frenéticas celebraciones donde intentaba ahogar sus penas en vino. Cleopatra, por su parte,
Combinaba los preparativos defensivos con experimentos sobre venenos indoloros, buscando una muerte digna si la situación se volvía desesperada. Según Plutarco, probó diversos tóxicos en prisioneros condenados, estudiando atentamente la velocidad y el sufrimiento que cada uno causaba, y finalmente determinó que el veneno de áspid, una cobra egipcia, proporcionaba la muerte más pacífica, similar a un sueño profundo. Al mismo tiempo, la reina enviaba mensajeros a Octavio ofreciendo negociaciones y posiblemente su sumisión a cambio de preservar el trono de Egipto para sus hijos. También ordenó transportar parte del tesoro real al mausoleo que había construido, amenazando con quemarlo completamente si Octavio no aceptaba sus términos. La muerte de Marco Antonio. En el verano del año 30 a.C., Octavio invadió Egipto desde Siria. Las defensas egipcias se desmoronaron rápidamente. Antonio intentó organizar una última resistencia cerca de Alejandría, pero sus tropas, desmoralizadas, apenas presentaron batalla. El 1 de agosto, mientras la infantería de Octavio avanzaba sobre la ciudad, Antonio realizó una última carga de caballería que obtuvo un éxito momentáneo. Envalentonado, regresó al palacio proclamando victoria, pero al día siguiente su caballería desertó y su flota se rindió sin combatir. Desesperado, Antonio acusó a Cleopatra de haberlo traicionado. La reina, temiendo su ira, se refugió en su mausoleo junto con sus sirvientes y tesoros, enviando un mensaje falso a Antonio informándole de que se había suicidado. Creyendo haber perdido lo único que aún valoraba, Antonio decidió seguir el ejemplo de su amada. Según Plutarco, Antonio ordenó a su fiel sirviente Eros que lo matara, pero este, incapaz de cumplir tal orden, se suicidó con su propia espada. Antonio tomó entonces el arma y se la clavó en el abdomen, cayendo sobre su lecho. Sin embargo, la herida no fue inmediatamente mortal. Pronto llegó la noticia de que Cleopatra seguía viva. Antonio, agonizante, pidió ser llevado hasta ella. Como la reina se negaba a abrir las pesadas puertas del mausoleo por temor a ser capturada, sus sirvientes izaron a Antonio, ensangrentado, mediante cuerdas hasta una ventana superior. Allí, en los brazos de Cleopatra, Marco Antonio expiró. El fin de Cleopatra. Octavio, informado de la muerte de Antonio, envió a su liberto Proculeyo para capturar viva a Cleopatra, pues deseaba exhibirla en su desfile triunfal en Roma. Mientras la reina negociaba a través de una puerta entreabierta, otros soldados romanos entraron por la ventana superior y la tomaron prisionera. Trasladada a sus aposentos en el palacio y puesta bajo vigilancia, Cleopatra intentó dejarse morir de hambre, pero Octavio la amenazó con matar a sus hijos si no se preservaba. Durante su cautiverio, recibió la visita del propio Octavio, a quien intentó seducir o conmover, sin éxito. El futuro emperador le garantizó un trato honorable, pero la reina comprendió que su destino sería ser exhibida en Roma como un trofeo de guerra, una humillación que su orgullo no podía aceptar. El 12 de agosto del año 30 a.C., después de haber visitado la tumba de Antonio y de haber tomado un baño y un suntuoso almuerzo, Cleopatra se vistió con sus ropas reales y sus joyas. Envió un mensaje sellado a Octavio y despidió a todos sus sirvientes excepto a sus fieles doncellas, Iras y Charmien. Cuando los soldados romanos, alertados por el mensaje, irrumpieron en la habitación, encontraron a Cleopatra recostada sin vida sobre un diván dorado, vestida con sus insignias reales. Iras yacía muerta a sus pies, mientras Charmien, apenas consciente, ajustaba la diadema en la cabeza de su señora. ¿Es esto bien hecho, Charmien?, preguntó un soldado. Muy bien hecho, respondió la doncella, y digno de la descendiente de tantos reyes, antes de desplomarse junto a su reina. La causa exacta de la muerte sigue siendo un misterio. La tradición afirma que un campesino había introducido áspides ocultos en una cesta de higos, y que Cleopatra había provocado que la serpiente la mordiera en el brazo o el pecho. Otros historiadores sugieren veneno oculto en un alfiler para el cabello o en un instrumento de maquillaje. Sea como fuere, Cleopatra logró eludir la humillación de ser exhibida en Roma y eligió una muerte acorde con su vida, dramática, regia y en sus propios términos. El legado y el mito. Octavio, aunque frustrado por no poder exhibir a la reina en su triunfo, permitió que Cleopatra fuera enterrada junto a Marco Antonio, respetando así su último deseo. Sin embargo, ordenó la ejecución de Cesarión, el hijo de Cleopatra y César, eliminando un posible rival a su posición como heredero del gran dictador. Los hijos de Antonio y Cleopatra fueron enviados a Roma, donde Octavia, la esposa abandonada de Antonio, los crió junto a sus propios hijos, un acto de clemencia que aumentó su prestigio en Roma. Egipto, la última gran potencia helenística independiente,
fue anexionado como provincia romana y se convirtió en el granero personal del emperador, iniciando un periodo de 4 siglos de dominación romana que solo terminaría con la conquista árabe en el siglo VII después de Cristo. La historia de Antonio y Cleopatra pasó rápidamente de la realidad histórica al mito. Ya en tiempos de Augusto, como Octavio sería conocido tras convertirse en emperador, poetas como Virgilio, Horacio y Propercio inmortalizaron la batalla de Accio y la amenaza egipcia en versos que reforzaban la imagen de Augusto como salvador de Roma. Plutarco, escribiendo más de un siglo después, creó el retrato más influyente de los amantes en sus vidas paralelas, destacando el carácter apasionado pero débil de Antonio frente a la inteligencia y el cálculo de Cleopatra. Este relato serviría de base para la tragedia de Shakespeare, Antonio y Cleopatra, que consolidaría definitivamente la dimensión romántica de la historia. A lo largo de los siglos, la figura de Cleopatra ha sido reinterpretada constantemente, vista como una seductora fatal durante la era victoriana, como una mujer liberada durante el siglo XX y, más recientemente, como una hábil estadista que utilizó todos los recursos a su disposición para preservar la independencia de su reino en un mundo dominado por hombres y por Roma. La historia de Cleopatra y Marco Antonio sigue fascinando porque contiene todos los elementos del drama humano: amor y política, lealtad y traición, triunfo y derrota, Oriente y Occidente, masculino y femenino. Representa, además, un momento crucial en la historia. El fin de la era helenística y el nacimiento del Imperio Romano que dominaría el Mediterráneo durante los siguientes 5 siglos. En su último acto, al elegir una muerte regia sobre una rendición humillante, Cleopatra VII Filópator, la última de los Ptolomeos, la reina que habló 9 lenguas y que fue considerada la reencarnación de Isis, aseguró su inmortalidad no solo como figura histórica sino como símbolo eterno de la pasión, la determinación y la tragedia del poder. Fin. Muchas gracias por escuchar y recuerda suscribirte para más